cultural y hacer una propuesta práctica. ¿Una institución cultural en Madrid o no? Sí, no era necesariamente, pero por logística es más fácil. Claro, es más fácil ir a Barcelona o... Claro. Entonces, claro, no quedaban otras alternativas que las de las instituciones de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento. No, podían ser privadas, claro, podían ser CaixaForum, de hecho Telefónica, podía ser Telefónica está haciendo Bueno, pues ahí habréis notado, conforme estudiáis instituciones, que las hay con una identidad corporativa muy estricta y probablemente muy estudiada, como puede ser la Casa Encendida. Y las hay más alegres, ¿no? Como justamente puede ser el Intermediae, que realmente yo no me atrevería a hablar en términos estrictos de que haya una identidad corporativa, porque para empezar no hay un manual. Vale. No, claro. Entonces, pero eso forma parte, es un planteamiento más o menos consciente de los propios fundadores de Intermediae, que por filosofía quisieron no estar sujetos a una identidad que te asocia más a una cosa corporativa, ¿no? Porque la Casa Encendida, pues ahora hablando de que ha quebrado Bankia, pero quiero decir que la Casa Encendida era obra social al principio de una caja de ahorros, ¿no? Y luego de un banco, ¿no? Entonces hay un banco detrás. Hay un banco, hay un proyecto que hablamos con la de la fábrica. Es el Ayuntamiento de Madrid, pero es un planteamiento que lo que buscaba precisamente era una cosa como, no soy yo el que maneje los términos mejores, ¿no? Pero hablan de horizontalidad y de más participativo. No, era como lo opuesto a una pirámide. Una jerarquía. Entonces eso tenía un reflejo en la imagen, claro, pero en el momento que te pones a hablar ya de imagen también hay que comunicar, ¿no? Es que si no hay unos parámetros mínimos, entonces ya puede haber un problema de comunicación. Ya, claro. Claro, y si además uno de los preceptos de Intermediae, que es llegar al barrio, llegar a la gente que te rodea, no puedes comunicarlo mediante un mínimo, no a lo mejor, es que hablamos con Susi y decía dictadura gráfica, bueno, hablaron ellos. Pues. Que cuando hablamos de diseño gráfico, hay una cosa también muy importante que generalmente no es lo primero que te asalta cuando hablamos de diseño gráfico y comunicación, que es dinero, ¿sabes? O sea, ¿cuánto dinero hay para producir cosas que te puedan permitir comunicarte? ¿Con poco dinero te puedes comunicar? Sí, por supuesto. Pero ¿de qué manera comunicas, ¿no? Entonces, claro, también nos pilla una época, bueno, en el momento que se pone en marcha Intermediae no estábamos inmersos en la situación económica que hay ahora, pero ahora sí, y el Ayuntamiento, pues entonces de repente hay una serie de limitaciones que también entran en juego, ¿eh? A veces las limitaciones incluso son positivas para un comunicador, porque también el exceso de recursos a veces puede llegar a ser un problema, ¿no? Incluso una cosa obscena, ¿no? Cuando yo recuerdo haber visto un ejemplar de una autobiografía del Pocero, que era, a mí me habría gustado hacerme con ese libro, porque era como un ejemplo de cómo poner en marcha un objeto, un libro, sin contenido ninguno, ¿no? O sea, quiero decir que si lo hubiese escrito una biografía del Pocero o un tercero, a lo mejor podía tener interés, pero una autobiografía escrita por el propio Pocero solo puede ser analizado desde de lo que no debe ser, ¿no? O sea, porque no ya solo por el contenido, yo no me lo leí, pero la forma era, pues tenía todo tipo, era una cosa así lujosa, era como un derroche, recubierta, oro, el mejor papel, una cosa desquiciada, ¿no? Entonces a veces el exceso de dinero lo que hace es lo contrario de lo que se supone que debería hacer. Entonces en Intermediae, lo que yo os puedo contar es que yo empecé con Intermediae cuando ni siquiera había un logotipo. Tú hiciste el logo, ¿no? Yo hice el logo. Intermediae, que era una plataforma bastante compleja de comunicar, necesitó, la primera vez que se hizo, digamos, una convocatoria, no sé si para los medios de comunicación, se necesitaba un algo que presentar, un objeto, algo, una cosa, es lo que me dijeron a mí cuando me contactó María Bella, que fue junto con Juan Carrete, que ninguno de los dos está ahora en Intermediae, que necesitaban generar algo
que ofrecer a los periodistas que fueron a esa rueda de prensa, ¿no? Entonces, y no había ni logotipo, ni siquiera la sede estaba todavía en Matadero. Matadero se estaba poniendo en marcha y estaban instalados en Conde Duque, y la razón por la que están en Conde Duque yo creo que era porque Juan Carrete era el director de Conde Duque y iba a ser el director de Intermedia. Entonces, después de tener yo un par de reuniones con Frank y María, que eran como los cabezas visibles de Intermedia, más Juan Carrete. Fran y María son los que hicieron el proyecto comisariado. María Bella y Frank Bushman. Sí, sí. Ahí la primera, digamos que el primer objeto diseñado, que yo creo que es de las cosas que he hecho para Intermedia y de las cosas que he hecho en mi carrera profesional, que como estudio de diseño yo no llevo tantos años, yo empecé en el 2008 creo. Bueno, aunque eso lo hice antes de montar, cuando yo estaba en una revista trabajando, eso lo hice antes. Pero es de las cosas que como Jaime Narváez estoy más contento. Entonces hicimos una especie de cuaderno. Como lo he visto con las... Entonces, también lo he hay visto dos, mucho. hay una versión en negro que no tiene ni logotipo ni nada, y entonces en el que las líneas se vuelven locas, ¿no? Y aparte hay como un manifiesto de imágenes. Está colgado en la página. Eso es lo que llaman el borrador. Sí, El borrador. 2005. Hay dos borradores, es lo que tú Sí, te eso referías. es, el borrador 1, que era negro, porque realmente pues, ¿qué color vas a elegir si no hay identidad ni nada? Pues, como una cosa que no te haga pensar, ¿no? Que lo que importante sea lo que ocurría luego dentro. Y luego el borrador 2, que ya sí que es un poquito más, digamos que corporativo, si la palabra corporativa es la que debemos usar, porque ya había un logotipo y tal, ¿no? Entonces esa primera experiencia fue el desafío, ¿no? de hacer como una pieza que comunique un espacio, un proyecto como Intermedia sin que todavía hubiese identidad. Entonces luego ya sí se hizo un logotipo, pues que se hizo un logotipo que lo habéis visto, ¿no? Que es como una especie de juntar módulos, ¿no? Sí. Que, bueno, es que no sé qué podemos analizar del logotipo, que... Pues sinceramente de una manera muy visual. Lo Sí, podría analizar son desde como un punto de vista módulos visual y luego ya y más. que funcionaba luego como que las letras van en reserva, entonces pillan siempre lo que hay debajo, ¿sabes? Si debajo hay una foto, pilla lo de debajo. Y luego la A es... Claro, muda, claro, que en un momento dado ya el logotipo casi que se puede ser eso. como sería el símbolo, Sí, lo han ¿no? reducido Digamos. como- Un símbolo, sí, podría ser, sí. Hay veces que queda reducido Sí. a ese sello, digamos. Sí, sí. Ya. Y aparte del logotipo, es decir, cuando tú dices que no había una identidad que reflejar con un logotipo, ¿a qué te refieres? Porque no sé en qué Esto, por estado ejemplo, estaba el proyecto cuando tú empezaste a trabajar con ellos. Pues como casi siempre ocurre, había un problema de fechas y de calendario, entonces había que apremiarse porque había una convocatoria y había que presentar algo y no merecía la pena hacer a lo loco un logotipo que te generase ya como una servidumbre en adelante, entonces preferimos resolver la cosa, el objeto cuaderno ese, antes que ponernos con el logotipo y presentarnos con un cuaderno sin logotipo. Creo que la palabra intermedia está escrita con una tipografía y ya está, eso no era el logotipo, era solo Tipografía futura. la futura es una tipografía que la usamos, pero en esa ocasión no fue la futura, era, no recuerdo ni cuál era, lo podemos ver si lo Bueno, tengo aquí. está- Ahora podemos ver cosas. ¿sí? Vale. Porque otro de a lo mejor de las cosas interesantes que podemos contar de intermedia es que luego se ponen muchos proyectos en marcha que sí que necesitan como de una identidad también, ¿no? Entonces, yo generalmente para los proyectos culturales no me gusta utilizar la palabra logotipo, porque yo generalmente eso lo asocio a producto. sí, a producto, marca y a Comerciales. sí, también. a una cosa de transacción de dinero y de que también es interesante, pero no es el caso. Entonces prefiero hablar de emblemas, casi. Ajá. Pero luego cada proyecto de los intermediarios sí que tiene su propia identidad visual, pero no tienen una común como intermediario. Claro, Para digamos que cada debe cosa. haber una línea que es bastante ambigua y que en muchas ocasiones recae sobre mí para que si se pone en marcha un proyecto como pueda ser Estación Futura, que yo no diseñé esta línea, cómo debe convivir algo que plantean otros diseñadores estando dentro de intermediaria. Entonces, claro, otra cosa que le ocurre al diseño gráfico
es que generalmente cuando hablamos de diseño gráfico puede ocurrir que tendamos a pensar en imágenes, ¿no? o en tipografía, imagen, relación de tipografía con imágenes, y no pensamos en materiales, ¿no? Quiero decir que no es lo mismo, sobre todo si tienes un diseño muy sencillo, por ejemplo, yo que sé, esta libreta, por ejemplo, este material que no tiene gran cosa aquí, pero tiene aquí un gofrado y una goma, pues esto es otra experiencia muy diferente si en vez de tener este tipo de encuadernación que se llama Flexbinder, a que si fuese una cartulina estucada, brillo, ¿sabes? O sea, Claro. está diseñada, pero el diseño no es imagen impresa, es como una cuestión de selección, es una cuestión de selección de qué hay detrás de la producción, ¿no? Y qué tipo de encuadernación, qué tipo de papel. Entonces, en intermedia también está eso presente, ¿no? Que suelen ser papeles como con suele haber algo un poco rústico o industrial, ¿no? No suele haber brillo, por ejemplo. Es un poco asociado a la arquitectura. Puede ser, sí, sí. que o sea, está claro que, por ejemplo, la arquitectura, sí, la arquitectura en Matadero, que es la intervención arquitectónica que se hace en Matadero, es como de respetar lo que había, de dejar incluso paredes vistas, cosas que están en aparente estado así como viejo, ¿no? Y que de repente eso es bello y que es interesante dejar que se vea, ¿no? Mientras que de repente eso se combina a lo mejor con una comunicación fosforito o algo así, ese tipo de cosas, ¿no? Como combinar pues cartones, papeles offset, ¿no? No sé si visteis uno que era de un elefante, que era un cartón, ¿no? No sé, a lo mejor. No sé, un mogollón de... Sí, pero bueno, esto sería un buen ejemplo, ¿no? Que es pues como un papel offset, como un diseño, pues yo no sé, como tranquilo, ¿no? Que no... Sí. Como, no, Sí, como muy primario, ¿no? No dejándose llevar por la ola de las tendencias, ¿no? En este caso igual esto tiene un pelo así como de tufillo retro, ¿no? Pero que también hay que vigilar, ¿no? Porque a la vez que hay que ser atemporal, digamos, no hay que ser nostálgico, ¿no? No hay que hacer cosas vintage, ¿no? O sea, no hay que hacer, más que vintage, no hay que hacer cosas como facsímiles, ¿no? O sea, porque ya os digo que no hay nostalgia de ninguna clase, ¿no? Pero sí que hay una cosa como contemporánea que no moderna, ¿no? O sea, sin querer atacar tampoco a lo moderno, ¿no? Contemporánea pero no modernilla, podríamos decir. Modernillo no quiere ser nadie, a lo mejor moderno queremos ser, pero modernillo, ¿quién quiere ser modernillo? Pero bueno, es para entendernos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto intermediario, pero tenía como una especie de emblema, ¿no? Que es esta especie de pirámide construida a base de cubos, ¿no? Que luego las otras se hizo otro cataloguillo de estos. No sé si lo habéis visto. No, pues no, a lo mejor no lo... Porque no hay de todo, porque hay cosas que Este es más antiguo, agotado. dices, que otro, ¿no? Sí. Pues es que hay no cosas sé, que se yo han cogí- agotado, ¿sabes? Entonces, Puede ser, Claro. yo cogí todo lo que había. Sí, además se genera muchísima papelería, porque... Hay muchos proyectos a la vez. Pero eso a veces también es un problema, ¿no? Cuando hay demasiados ítems, ¿no? Sí. O demasiados gadgets, ¿no? Que es, ¿Y qué opinas sobre la cantidad de información que hay en los folletos? depende. O sea, Porque, yo por ejemplo- generalmente cuando yo hice un folleto de formación profesional, o sea, lo que me hace que quiera conservarlo, ¿no? Porque eso es finalmente... Es que yo no me puedo despegar de que soy un profesional del Ya, diseño editorial, claro. entonces Pero como... conservo muchas veces, a la vez que soy de formación profesional, resulta que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Entonces, si trato de olvidarme del diseñador, yo me quedaría con cosas que considero que merecen la pena conservarse, ¿no? Aquello que no tiras en una mudanza, yo siempre digo lo mismo, que la mudanza es como la criba. Sí, Y es verdad que hoy en día se genera de todo, ¿no? O sea, yo pues me he mudado recientemente, he tenido una colección de revistas que lleva años y años. Pues no, pues nuestras casas no son muy grandes y acumulamos, ¿no? Entonces, es verdad que esa criba es importante, ¿no? Entonces, sobre los folletos que se generan, pues, por ejemplo, estos, que son como una especie de manifiesto, deberían tener un interés porque combina con un manifiesto de repente con ¿sabes? Es como obra gráfica, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, y además es decir que te dejen en intermedio. Hay una cosa con la que yo disfruto mucho, que
que me han dejado, digamos que, hacer un poco locuras, ¿no? Sí. O sea, algo como plantear una pieza de comunicación y de repente algo así, la verdad es que es un lujo, ¿no? Porque es como algo muy abierto. Hay ¿no? muchos espacios que te dejen hacer Claro. esa clase de cosas. Claro, es posible que a la vez se hayan generado demasiados ítems que luego tampoco tengan, como no hay una identidad, es un poco desconcertante, ¿no? Entonces, a veces es un poco una pajarería de cosas, ¿no? Sí. Pero si tú lo que quieres realmente es que la gente sepa lo que está pasando. Podemos desconcertar. Yo asumo En que intermediae- uno de los errores que se ha podido cometer desde comunicación, y ahí yo imagino que tengo una responsabilidad, es que se ha podido desconcertar, ¿no? Porque a falta, por ejemplo, a lo mejor la casa encendida no te desconcierta tanto, pero a mí, y yo creo que eso lo están corrigiendo ahora, pero los catálogos, que es ya como, digamos que como ya la jet set, ¿no? del diseño editorial, los catálogos pierden valor en el momento que son demasiado corporativos, ¿no? Porque parece que te los deben regalar gratis, ya, porque es como casi promoción, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, el Reina Sofía, que es la máxima institución cultural, podríamos decir, del país, pues los catálogos son únicos, ¿no? Quiero decir, son una experiencia única. Detrás hay un comisario, no tienen por qué guardar una identidad respecto al centro, ¿no? No hay problema. ¿no? Pero son únicos, ¿no? Pero claro, cuando una cosa ya depende tanto de que se genera una serie, es como si perdiese un cierto valor, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio entre lo supercorporativo y la falta de lo corporativo es un desafío en el que te puedes equivocar en el camino, ¿no? No sé si hay una fórmula. Yo tampoco soy un asalariado intermediario, entonces tampoco estoy metido todos los días ahí y estoy estudiando qué errores de comunicación puede haber o no. O sea, yo trabajo en intermediario puntualmente, a la vez que trabajo en otras cosas. Entonces, yo creo que ha habido problemas de ese tipo, de desconcierto y de que ha habido Un poco de demasiado... confusión, sí. Pero... o de formatos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, si todos los formatos fuesen igual, un mismo, no sé, pues a veces eso generaría a lo mejor como una tranquilidad en la comunicación, pero podría ser más aburrido también y Ya. Sí, Tiene es su que cierta le- gracia Claro. por un lado. Entonces pero es ese punto, ¿no? Intermedio, es esa tensión que hay ahí, depende del espíritu del centro. A mí lo que me sorprendió realmente es que estos folletos no están al alcance de la gente. O sea, yo tuve que entrar en la oficina a hablar con Laura, la que te he dicho de producción, y ya me dejó... Sí que hay una cajetilla... Sí, pero digo, Son porque proyectos ya acabados. yo luego me fui a la sala Claro. normal y hay una cajetilla de madera que es donde se ponen ahí todos los... Tienen una pared. Pero es que ahí, cuando yo fui, por ejemplo, no había nada. No había Sí, nada. hay muchas veces que tienen folletos de 3 proyectos Y tuve de que los otros meterme en la 8 no oficina. tienen proyectos y Luego Sí, también, eso- no tienen folletos. también tiene la complicación de las sedes que hay dentro de Matadero, que luego Matadero tiene su propia oficina de coordinación, que Ya. eso sí tiene una identidad fuerte, ¿no? Ya, vale. Que por cierto yo trabajo con ellos también, o sea, yo trabajo dentro de coordinación Matadero. Y eso tiene eso sí que es mucho más corporativo. Ay, pues mira, lo estaba Matadero, sí, buscando. Porque tiene unas tipografías muy restringidas, tiene una serie de recursos gráficos que los desarrolló Oscar Mariné, pero luego sí tenemos como dos modelos de comunicación, que es lo que se hace para Abierto por Obras y para la nave 16, y luego la programación mensual, que ahora se ha convertido en trimestral. Pero quiero decir que no tienes cambios de papel, que Ya. Sí, es... Sí, Matadero pero- tiene una imagen más... es Consagrada. mucho más corporativa. Sí, Sí, total. sí, muchísimo más. Luego Intermedia tiene un logo para dentro de la página de Matadero y el logo que Claro, hiciste igual tú, que o sea, Intermediae, los igual tengo que aquí, de Intermediae hecho. luego tienes las naves del español, que depende Tienes de... Intermediae dentro de Intermediae dentro de Matadero. Eso. Claro. Tú esto no lo diseñaste, ¿no? No, eso lo lo diseñó diseñó. Oscar Mariné. Ah, vale. Sí. Pero que Pero sí hago muchas cosas de Matadero. Vale. Casi, o sea, lo que es oficina de coordinación de Matadero lo hago yo. Los carteles, la programación mensual, o sea, es este desplegable que es como la programación Sí. del mes y las exposiciones de Abierto por Obras y la de 16. Pero todo eso realmente no hay estrictamente un manual, pero sí que son modelos mucho más rígidos. Entonces, casi lo uno es un trabajo de volcado de información y de maqueta / diseño, y lo intermediario sí es más libre, es más diseño, Ya. maquetación también, pero
Y tú, aparte del diseño del logo en sí mismo, de intermediar. de Intermediae, ¿has hecho más trabajos para otros proyectos dentro de Intermediae? Sí, por ejemplo, Alterpolis. Alterpolis. O el logotipo del banco de semillas, ¿no? El logotipo del banco de semillas. Muy chulo. Pero esto yo no lo he hecho. A ver, esto yo no lo he hecho. O sea, yo hice el logo de Mundo Legazpi y esa cosa de trama. No. Eso lo hizo Susi. Vale, Sí, vale. Pero yo, por ejemplo, esto no sé quién lo ha diseñado. A mí no me gusta. Yo no habría puesto el logotipo así. O sea, a la vez que me gusta ser libre, luego por otro lado también Es que soy por otra parte, cuadriculado, ¿no? también bueno, no sé si es una problemática realmente que sean diferentes diseñadores los que luego lleven a cabo este tipo de... Porque claro, por ejemplo, lo que tú has dicho, este puesto Pues ahí... en mi opinión sí, es un problema eso. Pero es una pregunta más para casi hacerle a la dirección del centro. No, claro. Pero siempre está en esa tensión que estamos hablando Esto sí de... lo he hecho yo. Pero, por ejemplo, aquí el Javier Montero tenía muy claro que quería utilizar esta tipografía, que yo no la habría Claro, usado es que hay... ni le ha usado nunca con Intermediae, ¿no? Entonces sí que realmente a veces puede haber un conflicto, pero yo creo que es es como un problema vivo que también tiene su interés. No. ¿sabes? Y luego yo he visto también en los carteles que el nombre de Intermediae se utiliza con otra tipografía totalmente diferente. Lo tengo en una fotografía A ver, de un sí, móvil. ¿no? Y es una tipografía de redonda, pues como esta, un poco parecida. Bueno, ahora te lo enseño. Creo que está ahí en el bolsillo, Rebeca, de mi móvil. De los laterales de aquí, al lado del brazo. ¿Ya lo encontraste? Ahí, Ah, sí, ya. ahí. Sí. Y tú normalmente cuando diseñas algo para Intermediae, ¿son proyectos propios de Intermediae o son proyectos, o te Pues- piden colaboración, por ejemplo, para colectivos externos? ¿Cómo? A ver, no Porque, entiendo. por ejemplo, ahora mismo, digamos que está en Intermediae, por ejemplo, el colectivo La Fábrica de Cine Sin Autor. Sí. Pero ellos ya llegan con Ellos su generan, propia... ellos generan Ellos ya llegan con su propia imagen y visual. generalmente, claro, trabajar también con centros de arte del tipo Intermediae requiere, por un lado, consensuar con la gente que trabaja o con, digamos, con el encargado de comunicación del centro, y luego puede ocurrir también que tengas que trabajar mano a mano con un artista, que también es un mundo aparte trabajar con un artista, ¿no? Porque claro, hay artistas que, bueno, hay como todo, yo he tenido todo tipo de experiencias, pero puede ser una pesadilla trabajar con un artista, ¿no? Ya. Porque claro, Cada vez lógicamente lo oímos más eso. lógicamente un artista está preocupado por la imagen, ¿no? Por la forma de las cosas. Entonces, Claro. yo debo decir que la balanza se inclina hacia que he tenido muy buenas experiencias. Pero puede ser Mira, complicado. bueno, no sé muy bien la verdad, pero la tipografía es totalmente diferente. Pues eso no me Y es el cartel de las piernas estas. Ay, perdón, espera. Hay de actuación poética. Ahí me gusta el cartel, pero no sé qué ha pasado con eso. No sé por qué eso está así, lo preguntaré. Porque, vamos, y luego también el tamaño. Claro, yo entiendo que a lo mejor la filosofía de Intermediae es no estar ahí constantemente en cada proyecto apareciendo en grande. Intermediae, ¿sabes? Como madre de los proyectos. Pero tan pequeñito el logotipo, A ver, no yo sé puedo. por qué. Que no sé, a lo mejor es una pregunta que no... No, Pero no entiendo por son qué. buenas preguntas. Bueno, es verdad que hay... Sobre todo en los carteles, porque en los folletos sí que se ve bien que está Intermediae ahí, pero en los carteles... No hay necesidad, ¿no? Eso también es casi más una pregunta también para los encargados de comunicación, pero supongo... Con Intermedia es verdad que nunca me han dicho la frase esta, que de hecho hay una especie como de canción así entre diseñadores. Hay una canción como heavy metal que han hecho que se llama Make the Logo Bigger. Es la típica cosa que te dicen siempre que vayas a trabajar Entonces ellos no con te dan instituciones una privadas. Vamos, que no le dan prioridad a lo mejor al tamaño de que aparezca Intermediae. No, si es que no... El problema del logotipo Intermediae es la convivencia con los del ayuntamiento, porque ahí sí que hay un problema también, la convivencia de
logotipo del ayuntamiento abrazado el de Matadero, pero en ocasiones aparece solo el del ayuntamiento. Ya. Y eso genera a veces también como mucha confusión. Luego el del ayuntamiento, para colmo, ahora creo que obligaban a que las exclamaciones fuesen en color siempre, pero no todas las piezas van en color. Entonces cuando no van en color, ¿qué pasa con las exclamaciones? Entonces es un problema más de convivencia con otros logotipos. Eso le ocurre también a cualquiera de las otras sedes de intermediario. Claro. Y por eso todas las piezas que se producen tienen que pasar por lo que coloquialmente llaman desde intermediario el censor del logo, que es como una figura que está en Maxa, supongo que es Maxa, que Maxa es la empresa pública que lleva Sí, y que es el que tiene que supervisar, que por otro lado es una figura que yo entiendo que debe haber alguien que controle que al menos con las cosas del ayuntamiento haya las cosas salgan bien, ¿no? Que sigan ciertas líneas. Sí. Están para eso. Es buena. Pero luego de repente el ayuntamiento también tiene esto. Ya. No sé, yo esto es que no sé ni qué es. ¿Sabes? Esto de 010 línea Madrid. Pero dices el teléfono de información del ayuntamiento. Sí, pero siempre tiene que aparecer. Entonces, pero sin embargo otras veces no. Entonces ahí hay como... En el programa de Matadero siempre está, sin embargo en las cosas de intermediario no siempre. No sé qué más cosas puedo... Y luego, Una pregunta, sí. ¿que te dieron algún tipo de pauta para la hora de diseñar el logo de intermediario? ¿Alguna serie tiene que expresar esto? Bueno, creo que había un te suelen dar, en el caso intermediario, había como una especie de manifiesto así bastante... Sí, el que escribieron como los bastante intelectual. proyecto, sí. Pero ¿es el mismo que está...? no sé si es el mismo, igual ahora lo vemos en mi archivo de... Pero sería algo a lo podemos ver mejor ahora. similar. Pues sería como, digamos, la idea Sí, hombre, general del proyecto. sí, comisariado. tiene que haber algo, y si no yo casi lo pido, ¿sabes? Sí, que haya uniforme. O sea, y que no sea igual tan... Fíjate que yo a veces cuando tengo que desarrollar identidades o logotipos o emblemas, y esto me resulta muy útil en mi trabajo en muchas ocasiones, que no estoy tan obsesionado porque me digan hacia dónde tiene que ir la cosa, sino hacia dónde no tiene que ir. Porque a veces es más fácil que nos aclaremos cuando te dejan claro qué no debe ser y qué no tiene que ser, ¿no? Porque igual no es tan fácil contar qué es lo que debe ser, ¿no? O se caen en explicaciones demasiado vagas o demasiado, yo qué sé, poco concisas, ¿no? Sí, ambiguo, sí, intermediario. Pero cuando es lo que no tiene que ser, entonces ya ahí sí que la gente se atreve más, ¿no? Y es casi más ilustrativo, digamos, ¿no? Yo hice, por ejemplo, también el emblema del Archivo de Creadores de Madrid. No sé si lo conocéis, que es como una especie de... Es como una especie de librito. ¿El archivo lo conocéis? Que está en Matadero. Archivo de Creadores de Madrid. Es algo así. Es como una especie de librito. Y entonces aquí pone Archivo de Creadores de Madrid. Ah, sí. Bueno, pues para eso me dieron, pero eso venía no de intermediario, sino de Matadero. De Matadero. Pues para eso sí que me dieron como un estudio de qué es lo que iba a ser el proyecto, de... Las cosas. Sí. Porque luego sabes quién o cómo o con qué parámetros se hizo el diseño del espacio, de la propia estética del sitio. Pues eso fue un trabajo... Un eso es estudio de arquitectos que... Sí, eso claro, muchas... Un arquitecto holandés y un arquitecto español era... Claro, generalmente las instituciones, yo creo que eso ahora con el poco dinero que hay ya no es así, pero viene de largo, que generalmente a las instituciones les gusta que haya firmas, ¿no? Y lo de la firma es muy típico en arquitectura, o sea, una ciudad cuando había dinero a las puertas, pues tenía que tener, yo qué sé, por ejemplo, pues su puente de Calatrava, o su... Frangueri, ¿no? Su algo, ¿no? Su firma, ¿no? Y con diseño también había como una serie de gerifaltes, ¿no? Del diseño, que son, pues, eso, pues Oscar Marín es uno de ellos, ¿no? Entonces, claro, entonces, lo de Matadero, pues eso, tenía que ser una firma, ¿no? No, pero son arquitectos poco conocidos. En general, los que han hecho la reforma de las naves. En general, todos los de Matadero, yo creo que no, que hay algunos muy conocidos. Igual hay otros más jóvenes, pero... En la casa lectora a lo mejor sí que tiene más, pero... Por lo de la cineteca, ¿sabes? No sé. Cineteca... yo leí un par de artículos y decían que era una reforma de bajo coste, que en total la reforma de todo el espacio costó 700.000 euros, pagando el proyecto y haciendo la obra.
pero del total. De intermediaria. La del espacio intermediaria vale. con las dos naves, el terrario y las oficinas y tal. Pero vamos. Igual no es aplicable exactamente a intermediaria lo que te digo de las firmas, pero eso... Ya, No, sí, además sí, lo sí, habló sí. Laporta cuando hablamos con el de Matadero, sí que el ranchito, todo lo que es la nave de visuales y tal, excepto, bueno, lo que es de Red Bull y tal, lo pagó Red Bull, pero la habilitación de las otras naves sí que buscaba, como era la filosofía esta de Matadero, nuevos creadores y tal, pues arquitectos jóvenes, o sea... Consagrados y tal. Jóvenes no consagrados, no era meter aquí, pues eso, Calatrava, que es el paradigma de... Sí, bueno, claro, es que me iba y además Calatrava es como... Impagable. No, pero bueno, que hay otros, en plan Calatrava, hay Calatravas menos conocidos, pero que son Calatravas. Justamente tampoco la arquitectura es mi terreno, pero en diseños digo que sí que se ha funcionado por... Sí. Entonces hay como, No, pero en arquitectura hay como también, dos ligas, Sí, ¿sabes? las firmas, Hay dos ligas y yo te aseguro que los que están en la Liga B pueden hacerlo igual de bien O mejor. ¿eh? Y adaptarse según mejor que Entonces, el según el ahora que hay proyecto. menos dinero, pues, pero ha habido, o sea, que ha habido, eso lleva ocurriendo muchos años, ¿no? Que, Y por ejemplo el hecho es que el tema de la señalética, tú como diseñador gráfico, el hecho de que por ejemplo siendo la Matadero... señalética del centro, Sí, de intermediaria dentro de Matadero, por ejemplo, ¿no? Digamos que Matadero es un edificio enorme, ¿no? Están las naves españolas, central de diseño abierto por obras, ¿no? Y tú, a la hora de acercarte a intermediaria, tú no ves realmente nada que te diga está usted saliendo de Matadero. No hace falta que te pongas está usted saliendo de Matadero y entrando en intermediaria, pero, o sea, quiero decir que es una cosa diferente de una institución y propia, eso como por lo ejemplo... habéis detectado como un error. Lo hemos detectado como una diferencia, porque todavía no hemos valorado si es un error o un acierto, pero hasta abierto por obras, o por ejemplo la central de diseño o naves del español, ya Casa del Lector, ni te cuento que han puesto unas letras enormes y luminosas. Entonces, hombre, lo que yo digo es que si ya de por ti mismo tienes como una multiplicidad de proyectos dentro de ti, donde no hay una imagen dictatorial de intermedia, y no tiene por qué haberla porque de hecho es otra cosa, pero además estás dentro de una institución, pues no estás tú solo en medio de la ciudad, como a lo mejor estaba Media Lab en la Serrería Belga, ¿sabes? Pero es que sí que empieza solo, yo creo que es un poco por Empieza eso. Porque solo, es el pero primer luego proyecto de que ¿no? se colonice Matadero con las demás instituciones... Es que no tengo muy claro cómo plantean desde Intermediae qué visitante Pero como qué visitante es el de Intermediae, ¿no? Entonces, Ya, yo no sé si Honestamente, ellos querían, o sea, al principio es que ellos quieren insertarse en el barrio, claro, lo que es como un el, centro social, sí, o algo así. o Entonces sea, atraer que- al grupo de barrio de Legazpi, Claro. de las como que no lo afirmo, no estoy segura, pero tengo la impresión de que la idea era ya fidelizar, ¿no? un flujo o una comunidad, ¿no? Digamos, que va ahí, que con el boca a boca, pues... Que ya supiera lo que es directo, ¿Qué ya ocurre con estuviera eso? participando en los proyectos. Cierto, ¿no? Pero ¿qué ocurre luego con ese visitante que no participa de esa comunidad porque no es del barrio, es de fuera de la ciudad, y le han hablado de intermediaria y se presenta en Matadero y se despista, ¿no? Porque efectivamente eso puede ocurrir, ¿no? Pues es verdad que ahí puede haber un problema. Y te despistas con todo el centro. Eso es uno de los desafíos de Matadero, ¿eh? No, claro. Sí, sí. O sea que Ya, sí. una de las debates que estamos teniendo desde Comunicación Matadero es cuando tú coges el programa mensual hay un mapa que no es útil del todo, ¿sabes? Que no termina de hacer la función de un mapa, que hay que replantear ese mapa, porque realmente necesitas algo más... porque hay una desorientación, ¿no? Cuando llegas, yo me he perdido eso, ¿no? Porque yo desde un principio, pues, pero claro, esa mirada, digamos que mirada virgen, ¿no? Del que llegan, Sí. y es verdad que, y eso ocurre en muchos centros de arte, ¿no? Que hay esta cosa de, ¿por qué te tienes que despistar en un centro de arte? ¿Por qué te tienes que sentir apabullado y neutralizado, ¿no? Y desamparado, ¿no? Un poco, que también eso ocurre en centro-centro, ¿no? Que llegas, o sea, tienes ascensores, luego subes. Entonces allí hay verdaderos desafíos ahí. ¿Qué grandes espacios resuelven bien estos problemas?
no sé, pues pensamos en un aeropuerto, ¿no? Son otras funciones, ¿no? Claro. Pero porque es más funcional un aeropuerto que un... Sí, pero... Y por ejemplo, tomando el supuesto, tú cuando hiciste el diseño no tenías este preámbulo, ¿no? Porque Intermedia estaba surgiendo. Claro. Si ahora tuvieras este preámbulo, ¿cómo concibes tu logo? O sea, dirías, ¿Harías no, algún tendría cambio? que... El problema es que reformarlo. se necesita... Claro, o sea, es que como diseñador no tienes que participar necesariamente de los planteamientos, digamos que del cliente, ¿no? Entonces, claro, te tienes que ajustar. Yo a lo mejor no estoy... Oye, yo a lo mejor desde un principio no entendía el proyecto. No tenía por qué entenderlo del todo, ¿no? Es mi deber tratar de desentrañarlo, pero había cosas que me ha costado un tiempo saber por dónde iban, ¿no? Entonces, quiero decir que... Sí, o sea, yo creo que es lo interesante de tu pregunta, que el diseñador debe entender el proyecto y debe exigir que se le explique, porque si no, creo que no puede hacer bien su trabajo, ¿no? Pero del otro lado también tienen que tratar de comunicárselo bien al diseñador. Luego ya otra cosa es que participes o no participes, que es otro debate ya eso, ¿no? Pero... Y relacionado con eso, para llegar al que llegaste, ¿cuánto transitaste? Es decir, ¿te dijeron? ¿Hiciste muchos bocetos? Lo hice hace bastante tiempo. Mira, para hacer un emblema, digamos que hay varios recorridos, ¿no? Y podemos hablar, a propósito de tu pregunta, de diseño gráfico en general. Hay una parte que realmente se puede razonar y se debe razonar y se debe explicar, ¿no? Pero luego hay otra parte también muy intuitiva, ¿no? Que forma parte también del arte en general y del diseño, siendo, digamos, que una faceta del arte, el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué parte de pálpito tiene un...? O sea, hay una parte que puede ser conceptualizar, ¿no? A mí me pone muy nervioso los manuales que he visto en los que están llenos de paja, ¿no? Que es así como inflar de relleno, ¿no? Algo que, no sé, como para, no sé, para que tenga más páginas el documento. Pero sí creo que un logotipo, cuando diseñas un logotipo o un emblema, debe haber un informe que vaya explicando absolutamente todo, ¿no? Incluso aquello que es puramente intuitivo, casi como puedes decir, y no hay que engañar, puedes decir, pues esto es una solución que es puro pálpito, es un capricho que tengo, y lo explicas, ¿no? En el caso de Intermedia había la cosa de letras como módulos, ¿no? Y realmente no recuerdo haber hecho ese informe tan detallado como hago a día de hoy, ¿no? El que podemos ver ahora, si queréis, unos informes para que entendamos de lo que hablo, ¿no? Incluso el del archivo de creadores o algún otro. El que sí que realmente es más como una disección más científica, ¿no? En el que vas explicando todos los pasos. El Intermedia ya fue hace tantos años que fue quizás, fue bastante intuitivo, ¿no? Estaba claro que debía ser una tipografía de palo seco, contemporaneidad. Sí, a pesar de que tenía esta cosa de latina, ¿no? Del AE, ¿no? Y por eso juntaste a lo mejor como la declinación rosa, rosa, rosa. Y otro, ¿tú qué piensas que lo usen en otro color? ¿Da igual? Porque, por ejemplo, nosotros pensamos aquí hay diferentes colores, que es diferentes colores, o no sé, en Twitter y en Facebook, que no lo usan en negro, que pensarías que sería como la mayoría de las veces lo presentan, sino Twitter Intermedia y en Twitter. No hay o sea, yo, claro, ya te digo que Intermedia era muy libre, ¿no? Pero en otros emblemas sí que hay como que poner las variaciones, los colores. Y luego habréis visto manuales de identidad, luego también están los usos que no se deben hacer de los logotipos. Y aquí en ningún caso te pidieron variaciones. No, es que no hubo un manual de identidad. Ya, no. Por otro lado, que te pidan el manual de identidad de un proyecto es de las cosas más caras que te pueden pedir. Porque realmente los manuales de identidad son objetos fascinantes, ¿no? Porque son como... tienen algo como de científico, ¿no? Que decíamos antes, y a la vez que son temas formales y de diseño, ¿no? Entonces, a mí esa mezcla entre lo científico y lo artístico me gusta mucho, del diseño, del oficio de diseño gráfico. Como esa parte más técnica de
también de las máquinas que utilizas, de los tipos de impresiones que hay, de los materiales, que es como un poco los arquitectos también, ¿no? Que proyectan, pero luego están los materiales, ¿no? Un edificio hecho en hormigón armado o en mármol de Carrara, yo que sé. Son los... Ladrillo. Claro. Y el logo te lo encargaron como en 2005 o así. Sí, era 2005, sí. ¿Tenéis alguna pregunta para vosotros? Si queréis vamos a mi ordenador a ver si Vale. así vemos algunas cosas que nos den pie, Recogiendo esto un poquito. que nos den pie a hablar. Vale. Aquí las hemos recogido. Sí.